La mansión de los Dubois se erigía imponente sobre una colina en el exclusivo barrio de Las Lomas. Sus muros de piedra clara y sus ventanas arqueadas daban la impresión de una fortaleza inexpugnable. Reflejo perfecto del carácter de su dueña, la formidable Madame Geneviève Dubois. Geneviève, una mujer de 50 y tantos años, de figura esbelta y modales impecables, era la matriarca de un imperio de joyas y bienes raíces. Su vida era una sinfonía de perfección, sus jardines meticulosamente cuidados, sus cenas de gala dignas de la realeza, y su hijo, Adrien, de 10 años, un niño prodigio al que educaba con la misma precisión que aplicaba a sus negocios. Dale like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Comencemos! El orgullo de Geneviève era tan vasto como su fortuna, y su desprecio por aquellos que consideraba inferiores era apenas disimulado. En la cima de esa lista de inferiores estaba Catalina, la joven empleada del hogar. Catalina, de 23 años, era el antítesis de todo lo que Geneviève representaba. Llegada del campo, con sus manos curtidas por el trabajo y sus ojos grandes y expresivos llenos de una humildad inquebrantable, Catalina era un fantasma en la mansión. Se movía en silencio, limpiando y ordenando, siempre presente pero nunca vista. Geneviève la toleraba por su eficiencia y su discreción, pero nunca le dirigía más que órdenes secas y miradas que destilaban un desdén apenas velado. «Catalina, la plata, por favor». O «Catalina, el cuarto de Adrien necesita atención. Está hecho un desastre». Siempre con un tono que dejaba claro que Catalina era una herramienta, no una persona. Catalina. Sin embargo, no dejaba que la frialdad de su empleadora la afectara. Había aprendido a erigir un muro invisible entre ella y la indiferencia del mundo de Geneviève. Su único consuelo, su pequeña alegría en la vasta y solitaria mansión, era Adrien. Adrien Dubois era un niño extraordinario. A sus 10 años poseía una inteligencia prodigiosa, leía libros de filosofía y tocaba el piano con la maestría de un virtuoso. Pero tras esa fachada de niño perfecto, había una soledad abismal. Su madre, Geneviève, lo amaba a su manera, pero su amor era exigente, estructurado, carente de la espontaneidad y el calor que un niño necesita. Las lecciones, los tutores, los eventos sociales. La vida de Adrien era una agenda apretada, sin espacio para juegos infantiles o las pequeñas travesuras de la niñez. Su padre, un hombre de negocios igual de absorbido, rara vez estaba presente. Catalina, con su presencia tranquila y su sonrisa genuina, se había convertido en el único oasis de normalidad para Adrien. No hablaba mucho con él, Geneviève no lo permitía, pero sus miradas furtivas, sus pequeños gestos de amabilidad, un trozo de fruta extra en el desayuno, una manta bien arropada en su cama, eran un lenguaje silencioso de afecto que el niño absorbía como una esponja. Adrien, a su vez, respondía con una confianza que no mostraba con nadie más. Le contaba sus frustraciones en susurros cuando su madre no estaba cerca, le compartía dibujos secretos que Catalina guardaba como tesoros. En la opulenta prisión de su vida, Catalina era su única amiga. Una tarde de otoño, un evento desencadenó el caos. Geneviève había organizado una cena de gala para inversionistas importantes. La mansión era un hervidero de actividad, flores exóticas, candelabros relucientes, personal de catering por todas partes. Adrien, como siempre, había sido vestido con un traje de seda y se le había instruido para que saludara a los invitados con su usual encanto precoz. Pero esa noche, la presión era demasiada. Uno de los inversionistas, un hombre corpulento de risa estridente, le había pellizcado la mejilla con demasiada fuerza, bromeando sobre lo afortunado que era por tener un hijo tan perfecto. La sonrisa de Adrien se quebró. Se sentía como un objeto más en la exhibición de su madre. Más tarde, en medio del bullicio de la fiesta, Geneviève regañó a Adrien en voz baja por haber respondido con demasiada brusquedad a una pregunta sobre sus estudios. «Adrien, compórtate. Eres un Dubois. Tu actitud refleja nuestro nombre». Las palabras, pronunciadas con frialdad y sin una pizca de comprensión, fueron la gota que colmó el vaso para el niño. Adrien se escabulló de la fiesta, su pequeño corazón latiéndole desbocado. La mansión, antes un refugio, ahora le parecía una jaula dorada. Necesitaba escapar, necesitaba aire, necesitaba a Catalina. Pero Catalina estaba sirviendo en la cocina, inmersa en el frenesí de la cena. Sin pensarlo dos veces, Adrien se dirigió a la puerta trasera del jardín, una puerta que Geneviève rara vez usaba y que por casualidad esa noche no había sido cerrada con llave por el personal de seguridad distraído por el evento.
Se deslizó hacia la noche, hacia la oscuridad más allá de las luces de la mansión, buscando una libertad que nunca había conocido. La cena estaba en su apogeo cuando Genevieve se dio cuenta de la ausencia de su hijo. Al principio, pensó que estaba en su habitación, pero al no encontrarlo, un nudo de preocupación se le formó en el estómago. La preocupación se convirtió en pánico cuando los guardias de seguridad informaron que no lo encontraban en ninguna parte de la propiedad. La mansión se sumió en un caos. La cena fue suspendida abruptamente. La policía fue alertada. Los perros de búsqueda fueron traídos. Genevieve, con su impecable compostura desmoronándose, se convirtió en una tigresa herida. Su hijo, su preciado Adrien, había desaparecido. La idea de que algo terrible le hubiera pasado la aterrorizaba. Los guardias peinaron los jardines, las carreteras circundantes, los bosques cercanos. Pero Adrien no estaba. Catalina, al escuchar la noticia, sintió que el mundo se le venía encima. Su pequeño Adrien. Su corazón se encogió de dolor y una determinación férrea. Ella conocía a Adrien, conocía sus secretos, sus pequeños refugios, mientras la policía y los guardias seguían protocolos y buscaban en los lugares obvios. Catalina pensaba en los escondites del niño, en sus pequeños gustos. Recordó que a Adrien le fascinaba un viejo árbol de roble en las afueras de la propiedad, un árbol con una rama baja que servía de mirador secreto para el niño. También recordó que Adrien siempre llevaba consigo un pequeño libro de cuentos de aventuras, un talismán. Mientras Genevieve gritaba órdenes a la policía y a sus guardias con los ojos inyectados en sangre y su voz estridente por el miedo, Catalina se deslizó silenciosamente por la puerta trasera del jardín, la misma por la que Adrien había escapado. No tenía un plan, solo una intuición. Se adentró en la oscuridad del bosque que los guardias ya habían declarado revisado. La noche era fría y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Catalina llamó el nombre de Adrien en un susurro, escuchando solo el eco de su propia voz y el crujido de las hojas bajo sus pies. Caminó por senderos poco transitados, evitando las luces de las linternas de los guardias, confiando en su conocimiento íntimo de los gustos y escondites del niño. Recordó una vez que Adrien le había contado sobre un pequeño arroyo que fluía más allá del roble, donde se sentaba a leer sus libros y soñar con mundos lejanos. Mientras los minutos se convertían en horas, la desesperación de Genevieve crecía. La policía, sin pistas, empezaba a considerar la posibilidad de un secuestro. Una idea que Genevieve rechazaba con furia, pero que la aterraba hasta la médula. ¿Cómo es posible que mi hijo haya desaparecido, con toda la seguridad que tenemos? Su voz, antes fría, ahora temblaba. En medio de la búsqueda frenética, uno de los guardias finalmente se atrevió a mencionar la ausencia de Catalina. Madame, la empleada... Catalina, no la hemos visto desde que se supo lo de Adrien. Genevieve se detuvo en seco. Su desprecio habitual se mezcló con una nueva ola de indignación. ¡Esa mujer! ¿Acaso huyó? ¡Qué descaro! Seguro que ha aprovechado el caos para robar algo. La idea era absurda, pero la mente de Genevieve, acostumbrada a ver lo peor en los demás, se aferró a ella. Mientras tanto, Catalina, empujada por la pura desesperación, llegó al viejo roble. Trepó por la rama más baja, su corazón latiéndole fuerte. No había rastro de Adrien. La decepción la golpeó. Se sentó en la rama, mirando el oscuro paisaje. De repente, vio algo. Un pequeño destello de color entre los arbustos, cerca del arroyo. El pequeño libro de cuentos de aventuras de Adrien. Corrió hacia el arroyo, su corazón lleno de esperanza. Y allí estaba, acostado bajo un espeso arbusto, acurrucado, con los ojos cerrados, pero respirando. Adrien. Su rostro estaba manchado de lágrimas y tierra, pero parecía ileso. Tenía el libro de cuentos apretado contra su pecho. Antes de continuar, dale like al video si te está gustando y comenta qué opinas sobre esta historia. Ahora sí, continuemos. Catalina se arrodilló, su rostro iluminado por la débil luz de su teléfono. Adrien, susurró. El niño abrió los ojos, somnoliento. Al ver a Catalina, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Catalina, balbuceó extendiendo una pequeña mano. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar en sus brazos. Lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas. Vamos, pequeño, tu madre está muy preocupada. Con Adrien en brazos, Catalina comenzó el arduo camino de regreso a la mansión. El niño estaba débil pero tranquilo, aferrado a ella como si fuera un salvavidas. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente era de desesperación absoluta. Genevieve estaba en su oficina, con el rostro pálido y los ojos hinchados.
llamando a todos sus contactos, sintiendo el fracaso aplastante de su impecable fachada. La policía se preparaba para ampliar la búsqueda. De repente, un murmullo se extendió por el jardín. Una figura emergía de la oscuridad, llevando a un niño en brazos. Las linternas se dirigieron hacia ellos. Era Catalina, y en sus brazos estaba Adrien. El silencio fue sepulcral. Genevieve salió corriendo de la mansión, su rostro descompuesto. ¡Adrien! ¡Mi hijo! Se abalanzó sobre ellos, arrebatando a Adrien de los brazos de Catalina, sin siquiera mirarla. Abrazó a su hijo con una ferocidad que Catalina nunca le había visto, susurrando su nombre una y otra vez. Una vez que el alivio inicial pasó, Genevieve, con Adrien a salvo en sus brazos, se giró hacia Catalina. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora tenían una expresión indescifrable. «Catalina», dijo, su voz aún temblorosa. «¿Tú? ¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo?» Catalina, exhausta y cubierta de barro, respondió con simplicidad. «Estaba cerca del arroyo, señora, bajo el roble. Solía hablarme de ese lugar». La verdad golpeó a Genevieve con una fuerza devastadora. Mientras todos sus recursos, su dinero, su seguridad, habían fallado, había sido la humilde empleada, la mujer a la que ella despreciaba, quien había encontrado a su hijo, no por protocolos, sino por conocimiento. Por afecto. Catalina conocía a Adrien de una manera que ella, su propia madre, no conocía. La vergüenza y la culpa se apoderaron de Genevieve. Miró a Catalina, a sus manos sucias, a su ropa rasgada, a sus ojos que reflejaban cansancio pero también un amor genuino por el niño. Y entonces, por primera vez en su vida, Genevieve vio a Catalina no como una empleada, sino como un ser humano, con una nobleza y una bondad que ella, con toda su riqueza, no poseía. Adrien, que se había aferrado a su madre, extendió una mano hacia Catalina. «Catalina, no te vayas». Esa pequeña acción de su hijo fue la confirmación final para Genevieve. El desprecio que había sentido por Catalina se disolvió, reemplazado por una gratitud inmensa y una comprensión dolorosa. Había subestimado a Catalina, había subestimado el amor y la conexión que la unían a su hijo. «Catalina», dijo Genevieve, su voz ahora suave, casi suplicante. «Gracias, no sé cómo agradecerte». Catalina simplemente asintió, una pequeña sonrisa cansada en su rostro. «Está bien, señora, lo importante es que Adrien está a salvo». A partir de ese día, algo cambió en la mansión Dubois. Genevieve no se transformó de la noche a la mañana en una mujer diferente, pero la pared de desprecio que había levantado entre ella y Catalina comenzó a resquebrajarse. Empezó a dirigirle palabras de agradecimiento, a preguntarle sobre su día. Observaba cómo Catalina y Adrien interactuaban y una punzada de envidia se mezclaba con la comprensión. Con el tiempo, Genevieve comenzó a aprender de Catalina. Le pidió consejos sobre cómo acercarse a Adrien, cómo comprender sus intereses. Lentamente, la mansión se convirtió en un hogar, no solo una fortaleza. Las risas de Adrien fueron más frecuentes, su sonrisa más genuina. Y Genevieve, la millonaria que despreciaba a la empleada, descubrió que la verdadera riqueza no residía en el dinero o el estatus, sino en la conexión humana, en la humildad y en el amor incondicional. Catalina, por su parte, nunca buscó el reconocimiento o la recompensa. Su recompensa era ver a Adrien feliz, ver cómo Genevieve empezaba a cambiar. Su corazón humilde había derretido la frialdad de la mansión y había demostrado que la bondad y el valor residen en el alma, no en la fortuna. Y en ese acto de heroísmo silencioso, la empleada del hogar no solo encontró al hijo perdido de la millonaria, sino que también, sin saberlo, ayudó a la millonaria a encontrarse a sí misma. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Hasta pronto.